¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar la autoevaluación de la unidad número 2, ¿no? Primeramente, felicitar a todos los jóvenes que han hecho posible y se han dado el tiempo para revisar todos los materiales de su aula virtual y finalmente contestar la autoevaluación. Recordarles que una puntuación igual o mayor a 16 les permite tener un punto más sobre su producto académico. ¿Ya? En ese sentido, felicito a todos quienes se han comprometido con ello. Asimismo, ¿no? Invitar a los que no participan de las autoevaluaciones a desarrollarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque les permite conocer cuáles son sus puntos de repente más débiles y que requiere que ustedes puedan buscar mayor información. Bien, entonces en esta retroalimentación de la autoevaluación de la unidad número 2 vamos a hablar sobre la evaluación y la entrevista, que ha sido uno de los puntos en que un gran número de estudiantes se ha equivocado, ¿no? Entonces encontrábamos una pregunta que decía que durante la entrevista a un paciente, en el proceso de comprobación de hipótesis, se emplea una técnica que permite contrastar las hipótesis de ocurrencia de determinados comportamientos problemas, ¿no? Haciendo posible detectar la presencia, la ausencia del problema, así como su cuantificación, gravedad o severidad. ¿Y a qué técnicas nos referimos? Bien, cuando veíamos en la semana justamente número 3, ¿no? En la sesión 6, veíamos que también la entrevista se clasificaba por su estructura, ¿no? Y encontrábamos que por la estructura de la entrevista se suele entender justamente el grado de especificación y estandarización de sus distintos elementos o componentes, tales como preguntas, respuestas, secuencias de preguntas, ¿no? Registro y elaboración de la información y en algunos casos también la interpretación, ¿no? De esta información. Y habíamos dicho que por su estructura la entrevista pues es no estructurada cuando es una entrevista muy libre, ¿no? Entonces no podríamos colocar esta pregunta como que es no estructurada porque en realidad hay un objetivo, ¿no? Queremos nosotros de alguna forma determinar, ¿no? ¿Cuáles son justamente esos signos y síntomas? No podría ser tampoco estructurada, ¿no? Porque si no sería una entrevista muy rígida, ¿no? Y nosotros planteamos que una semiestructurada, hay algo de estructuración, pero sin embargo, acá el entrevistador, que es quien conduce la entrevista, puede hacer las entrevistas que les parezcan oportunas, donde va a seguir un tipo de orientación, ¿no? En este caso, es importante que se oriente pues a identificar justamente esos signos y síntomas, ¿no? Entonces, por eso que una entrevista psicológica, por ejemplo, diagnóstica, es más de tipo semiestructurada. Hay un objetivo, pero no es tan rígida, ¿no? Entonces, la entrevista semiestructurada es cuando se utilizan pues ya entrevistas muy específicas, ¿no? Son esas entrevistas diagnósticas que nos permite recabar información para ver si es que hay presencia, cantidad, duración, frecuencia, intensidad e incluso algunos aspectos cualitativos de comportamientos, contextos, estímulos o conjuntos de estímulos, ¿no? Por lo tanto, estas entrevistas son semiestructuradas, ¿no? Y que de alguna forma me van a permitir contrastar las hipótesis de ocurrencia en determinados comportamientos problemas, ¿no? Esto nos dice Fernández Ballestero en el año 2013. Por ello que la respuesta correcta a esta pregunta era la entrevista semiestructurada. Muy bien, después hay una pregunta relacionada a los test psicológicos, ¿no? Entonces siempre la aplicación de un test psicológico debe cumplir con normas deontológicas. Es decir, los profesionales siempre tenemos el deber de validar siempre el instrumento al contexto para que nuestros resultados sean válidos y confiables, ¿no? Válidos que
mida lo que tiene que medir y confiables que si vuelvo a aplicar el ítem, pues su confiabilidad sea más del 90%. Por ello, frente al caso de perfiles vocacionales donde no existen test psicológicos y al tener una prueba de otro país, es importante que nosotros lo adaptemos y luego establezcamos sus propiedades psicométricas de validez y confiabilidad al contexto peruano. Por ello, la respuesta es desarrollo o adaptación de instrumentos. Finalmente, también ustedes han tenido ahí una pregunta relacionada a las unidades de medida. Cuando un psicólogo hace un seguimiento a un estudiante en el aula a fin de corroborar si el estudiante ha mejorado su conducta de participar en clase, les preguntan ustedes, ¿qué registros de medida tienen que tener en cuenta en la observación y el registro? Entonces, siempre el fenómeno observado se da en alguna medida. O sea, siempre podemos nosotros cuantificar, es decir, según una cierta cantidad en algunas de las propiedades de la unidad de análisis observadas, por ejemplo, ocurrencia, orden, frecuencia y duración. Por eso que la respuesta correcta es ocurrencia, frecuencia y duración. Finalmente, jóvenes, es muy importante que ustedes revisen toda la experiencia curricular y es muy importante participar de las actividades que se solicitan en la aula virtual, ¿no? Deben revisar constantemente la bibliografía. Ustedes saben que no solamente cuentan con la que está en su aula virtual, sino que también yo les he pasado, ¿no? Les he pasado un enlace de un Drive donde también pueden encontrar ahí referencias complementarias. Siempre, jóvenes, frente a cualquier duda, consulten al docente, ¿no? Nosotros estamos en la obligación de absolver cualquier interrogante, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de manera directa en la videoclase. Y es importante, jóvenes, por todo lo que ya he manifestado, realizar siempre la autoevaluación. Repito, no solamente, ¿no? Ustedes saben cuál es su nota, ¿no? Sino que les va a permitir hacer su acción, por así decirlo, de mejora, ¿no? Es decir, qué puntos debo mejorar, debo fortalecer, ¿no? En ese sentido, importante realizar esta autoevaluación. Un gran abrazo, jóvenes, y ya en otra oportunidad también estaremos compartiendo, ¿no?, la retroalimentación. Un abrazo.